Bendiciones, hermanos en Cristo, una vez más saludándoles en este día y dando gracias a nuestro Padre Celestial, al Dios Todopoderoso, porque nos permite estar una vez más a través de estos medios, llegando hasta sus hogares y dando gracias por cada padre, por esos padres que el Señor ha puesto en las familias en este día, recordando que el Padre de todos es nuestro Padre Celestial y Él es el único, la cabeza, que es Cristo de cada varón, y Él es el que nos puede ayudar para tomar dirección de nuestros hogares, de nuestras vidas. A Él sea la gloria, la alabanza y el poder. En este día les quiero compartir en Mateo 20, del 20 al 27, que dice: Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizado, pero el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Gloria a Dios. Mire aquí en esta historia, en Mateo, como vemos que dice que la madre de Zebedeo se acercó a Jesús y rogándole ahí les pidió que sus hijos estuviesen en su reino, uno a la derecha y uno a la izquierda, o sea, Santiago y Juan. Y dice ahí que el Señor Jesucristo les preguntó: ¿podéis beber del vaso que yo bebo o del bautismo con que seis bautizados? O sea, el sufrimiento que el Señor iba a pasar, las pruebas, y el Señor dijo: a la verdad podéis. O sea que ellos también iban a pasar por pruebas, por dificultades, los apóstoles, pero ahí les dice que el sentarnos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. O sea, declarando que el único que tiene la autoridad para poner reyes y quitar reyes es el Señor, Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Él es el que pone y quita reyes. Él es el que tiene a las autoridades, cada persona donde las tiene, y tiene un orden. Y el Señor tiene a cada uno conforme a Él quiere, pero esa autoridad nosotros no podemos traspasarla, no podemos nosotros pedir algo que está fuera de la voluntad del Señor, o querer ser algo más que alguien, sino que el Señor ahí nos muestra, diciéndonos que los gobernantes de este mundo se enseñorean de ella, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. O sea que en este mundo el sistema, o cómo funciona, es querer ser más poderoso, querer ser más grande, querer tener dominio sobre todos, querer tener poder sobre todos. Pero en el reino de los cielos no es así, es muy diferente. En el reino de los cielos el que quiera ser grande tendrá que ser el siervo de todos. Y en muchas parábolas y en muchos ejemplos el Señor nos muestra cuando pone a un niño enfrente y dice: el que no fuese como un niño no podrá entrar al reino de los cielos. En la manera como está en el reino en el cielo estipulado, todo es muy diferente a lo que en esta tierra es. En esta tierra queremos poder, queremos dominio, queremos nosotros un lugar de más de alto rango, queremos estar sobre otros, pero en realidad en el reino de los cielos es todo lo contrario, es muy diferente. En el reino de los cielos
Hay que ser siervo, hay que ser siervo de todos. Y el reino de los cielos está entre nosotros. Por eso entre nosotros tenemos que ser siervos los unos de los otros. Tenemos que ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no es vernos superiores por cual tenemos un nivel o por cual tenemos un llamado dentro de la iglesia, sino vernos superiores a los demás. Ser siervos de todo. Entre más responsabilidades del Señor le da, más humildad tiene que tener hacia los demás, más ser siervo de los demás. Entre más lugar, entre más llamado, entre más responsabilidad, entre más unción, entre más autoridad le da el Señor dentro de una iglesia, más siervo tiene que ser de los demás, más sometido tiene que ser a Dios, más humilde tiene que ser en todo tiempo, porque así es como funciona en el reino de Dios. No es que usted tenga un lugar en la iglesia, no es que tenga un llamado o un ministerio o un liderazgo, sino que el Señor es el que lo ha puesto ahí y por lo cual tiene una responsabilidad mayor para ser siervo de los demás, para someterse a los demás, porque nosotros no sabemos que el Señor pueda levantar de a alguien de las sillas a alguien que va a estar más arriba que nosotros, y nosotros nos tenemos que someter en todo tiempo. Nosotros tenemos que someternos a la voluntad de Dios, no a la voluntad nuestra, no a la voluntad de este mundo, no como el mundo enseña, sino que como Cristo, el Señor, nos puso el ejemplo. Por eso dice que el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Si nosotros queremos ser el primero en el reino de Dios, tenemos que servir a los demás. Tenemos que ser siervos de los demás. Y en esa humildad no haya orgullo, no haya altivez, no haya algo de vernos nosotros, de glorificarnos a nosotros, sino que en todo le demos la gloria a Dios. Y en esa humildad nosotros nos sometamos a Dios y seamos siervos de los unos de los otros. Porque ahí está el poder del servicio. El poder del servicio, lo que el Señor nos ha llamado, porque el Señor nos ha puesto el ejemplo, como lo dice en Efesios 2:5, dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El ejemplo más grande de sumisión, de servicio, es el Señor Jesucristo, el cual, siendo Dios, Él se despojó, no escatimando a ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo hombre y se hizo obediente. Se hizo obediente y fue a la muerte, a muerte de cruz. Él no escatimó ser igual a Dios como cosa de que aferrarse. No quiso sino solamente ser el ejemplo, obedecer a Dios, obedecer al Padre, obedecer como ese hijo obediente. Y dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y el cual le dio un nombre que es sobre todo nombre, que es el nombre de Jesucristo, el cual es el nombre que nos da el ejemplo de cómo debemos de ser, de cómo debemos actuar, de cómo debemos de ir. Quizás no entendemos, pero eso en el reino de Dios, nosotros al servir en esta tierra, nosotros tendremos un lugar en el reino de nuestro Padre. Como el Señor mismo, cuando estuvo en la cena, Él tomó, dice que un manto y un lebrillo, y se quitó su manto y empezó a lavar los pies de los discípulos. Y cuando llegó a Pedro, Pedro le dijo: no me lavarás los pies. Pero el Señor le dijo: lo que ahora yo hago no lo entiendes, pero lo entenderás. Y Pedro le respondió: no me lavará los pies. Y el Señor le dijo: si yo no te lavare, no tendrás parte en mi reino. Y dice, Pedro le respondió: lávame pues todo mi cuerpo. El Señor le dijo: el que está limpio no necesita de ser lavado, sino solamente los pies. O sea, el ejemplo de servicio, el ejemplo de sumisión que cada uno de nosotros tenemos que tener hacia los demás. El Señor mismo nos ha dado el ejemplo más grande de humildad, de servicio, de sometimiento a Dios y de humildad hacia todos y hacia uno. Por eso
Hermano, hermana, tú que estás ahí, que sirves al Señor, el que quiera ser grande en el cielo será el postero y el que sirve a todos. Ese lugar uno lo recibe a través de ser humilde y a través de servir a los demás y de someternos a cada uno, porque el Señor quiere que seamos humildes en todo tiempo. Sigamos adelante, hermanos, en los caminos del Señor y que el Señor les bendiga. Bendiciones.